¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a miércoles 10 de agosto del año 2022 y desde esta modesta tribuna me permito quitarles solo 10 segundos de vuestro tiempo para saludar a los miles de institutanos que hoy celebramos 209 años, 9 años de nuestro colegio, del Instituto Nacional del General José Miguel Carrera, fundado por decreto supremo el 10 de agosto de 1813. Sobre todo en un devenir complejo de nuestro querido Instituto Nacional, pero no por eso menos importante recordar esta fecha, y quienes estuvimos ahí en Arturo Prat 33 sabemos lo que significa ser un institutano. Así que un abrazo, por supuesto, para todos los institutanos, para sus familias y también para las institutanas, porque ya hay mujeres que ingresaron al primer foco de luz de la nación, que por estos días suena un poco irónico el concepto, pero en fin. Así que nada, eso, perdón por quitarme estos segundos del programa. Saludo a Laura Ovalle, que está con nosotros. Querida Laura, ¿cómo estás? Estudiando debe Buenas, estar. muy bien. Sí, Muy por bien, supuesto. ¿todo bien? Todo tranquilo, aquí con hartas pruebas, pero bien. Ya, muy bien. Mauricio Pérez, ¿qué tal, Mauricio? Bien, me sumo a las felicitaciones del Instituto Nacional. Ojalá pueda recuperarlo y llegar a ser lo que fue, porque realmente esos 209, dijiste, Felipe, 209, sí. notable, y tanta gente que se educó con buena calidad de educación pública, ojalá poder recuperarlo hoy día, o ayer recuerdo, no sé si fue en el Instituto Nacional, que sus profesores pidieron por favor que los protejan. Dios Sí, mío, no sé dónde, sí. qué bestia. Bueno, avancemos. Tenemos a alguien que se va a integrar al programa, Mauricio, y que además pareciera que es como que no hubiésemos puesto de acuerdo, porque hay ahí un tema, una polémica, decimos los periodistas, una noticia, dice la gente de a pie, que dice relación con lo que está ocurriendo y con este enfrentamiento mediático, diferencias de opinión, en fin, entre la rectoría de la Universidad Católica y sus estudiantes a propósito de evitar las manifestaciones o actos que hagan propaganda de alguna de las dos opciones del plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre. Así que, Guaso, yo le doy la palabra a usted para que presente a quién se va a integrar a nuestro programa. Bueno, primero, muy bienvenido. Hoy día, 10 de agosto, se nos suma una nueva juventud a este programa, que cada día son más jóvenes, Felipe. Vamos agarrando vuelo completo fresco, parece. Doña Trinidad Segers, estudiante de Derecho, una carrera que también estudió mi hermano, una gran carrera bien difícil, en la Universidad Católica, y además en cuarto año, y lo más importante, tiene voz y voto. ¿Por qué? Porque participa activamente en el centro de alumnos de la universidad en su facultad de Derecho. ¿O me equivoco, doña Trinidad? Y además, Trinidad la Seques. Católica, así que... Hola, sí, efectivamente, todo lo que han dicho es verdad, así que muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Trinidad, ¿qué pasó eh, por este documento? Y leo el artículo que apareció del diario electrónico El Mostrador respecto a un correo firmado por el vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica, Fernando Purcell, y enviado el viernes a la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, respecto a que la Casa de Estudios no autoriza cualquier manifestación o acto que haga propaganda a alguna de las opciones. Yo escuché al rector Ignacio Sánchez diciendo, entre otras cosas, que se ensucia, en fin, y que no se puede jugar solo por una opción. Entonces, bueno, para hacerla corta, no hay propaganda. Lo que yo creo que es como, era como evidente lo que iba a pasar, porque, bueno, si hay un lugar, creo yo, donde se desarrollan los cambios políticos o las discusiones, para ser justo, son en las universidades. Y la Universidad Católica tiene, digamos, en su historia, distintos momentos, donde ahí se generaron discusiones, creaciones de movimientos estudiantiles que después llegaron a la política, en fin. Entonces,
cómo lo toman ustedes? Y si es que, hasta lo que entiendo, es la primera vez que ocurre algo así, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida al Sí, programa. muchas gracias. Estaba aquí buscando como el mail más exacto, pero bueno, un poco sí, llegó este mail diciendo de que no se iba a poder hacer una campaña ni por el rechazo ni por el apruebo. Y nada, igual fue bien sorprendente porque de partida algo que nunca había pasado. O sea, de verdad es bien insólito, sobre todo que, bueno, la Universidad Católica es una universidad que igual hay harto movimiento como político, están, bueno, hay varios movimientos y en el fondo siempre se han hecho de alguna manera campañas políticas, porque no sé, cuando hay elecciones FEU, cuando hay elecciones para los centros de alumnos, ahí sí hay campaña y un poco lo que siempre se ha garantizado en la universidad es esto, la libertad de expresión. Entonces, que llegue un mail diciendo de que no se puede hacer campaña ni por uno ni por el otro, fue algo súper como, fue bien impactante. O sea, quedamos todos como transversalmente, llamó harto la atención. ¿Y se va a hacer igual? Ya, eso fue increíble, porque de hecho, ayer estábamos en la universidad, estábamos conversando con un grupo de amigos y de repente llegaron algunos y igual algunos empezaron a pegar carteles. Entonces, habían varios carteles, igual, por no sé qué rechaza, no sé qué, todo también. Y llegaron los guardias, los que alcancé a ver yo eran por el rechazo, pero no sé si habían más carteles colgados, los que yo vi fueron estos. Y llegaron los guardias y sacaron los carteles y los botaron a la basura y después llegó el guardia y nos preguntó cómo alguien sabe quién pegó estos carteles, como en verdad no se pueden pegar. Después incluso llegó otra guardia diciéndonos como en verdad tengan ojo porque lo están sacando. Entonces también igual fue bien increíble presenciar una cosa así, porque carteles escandalosos y de todo tipo, tendencia política de un lado y del otro, siempre han puesto y como que saquen este particularmente fue bien impactante. ¿Tú qué edad tienes, Trini? 23. Bueno, es impactante sobre todo porque tú estás estudiando en la Universidad Católica en democracia, porque yo hacía memoria en mi colegio, uno participaba en manifestaciones, lanzaba panfletos, estoy hablando de la dictadura, y claro, uno se sentía con ese derecho porque no era un Estado democrático, entonces era una lucha, era como un gallito, por decirlo de alguna manera. Tú me prohíbes y yo digamos, te trato de doblar la mano. En el caso de ahora, más allá de cualquier cosa, estamos en un régimen democrático. Entonces es súper jodido, y me imagino para la generación de ustedes también, que venga un ente de la universidad a decirle, ¿saben qué? No se puede hacer propaganda política. Y yo insisto, si hay un lugar donde se desarrolla, y para mi modesta opinión, yo sé que hay gente que piensa distinto, pero para mi modesta opinión, de manera correcta, la discusión, la propaganda, ¿verdad? Es en una universidad, y ni hablar en la católica. Oye, Trini, complementando un Cuéntame. poco lo de Felipe, 2 puntos. En las campañas previas, tú ya estás en 4º año, ahora no he pasado elecciones presidenciales, hubo plebiscito de entrada, no sé si ahí creo que te ha tocado tal vez, estamos en pandemia, así que también se puede entender que capaz no estuvieron en clase. ¿Había propaganda? En verdad, así como propaganda para las presidenciales, no. O sea, sí se da un Ok. ambiente muy de propaganda, pero como individual. En el sentido de que en Instagram es un bombardeo así súper heavy, como de los distintos compañeros, no sé, por uno o por otro, por el apruebo y el rechazo del plebiscito de entrada fue lo mismo, pero no se había hecho una campaña tan fuerte como a nivel de movimiento, Ah, tan o fuerte sea, así. perdona, No, en el de entrada para hubo, entenderte bien el pero en el punto, fondo el de no había, ya, no, perdón, en las presidenciales no hubo. Lo que sí fueron los perfecto. movimientos, sí tomaron postura para el plebiscito de entrada, pero igual la campaña no fue eh, como tan grande como ha sido para este plebiscito. Y igual fue todo por redes sociales, porque en verdad estábamos en pandemia, entonces estábamos estudiando online, pero yo te diría que así, como que a mí me ha impactado que como que este último mes sobre todo la gente se ha movido mucho más por esto, o sea, mucho más que como que se ha visto mucho más movimiento a nivel universitario por este plebiscito que por el de entrada. Y en ese sentido, la respuesta, porque está en uno de los centros de alumnos de una de las carreras, ¿cierto? Que es de Derecho, la respuesta, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es la justificación
porque se estaba transformando esto en una pura campaña, los cabros no estaban estudiando. ¿Cuál fue el motivo que dieron? Porque efectivamente, como dice Felipe, informar sobre una opción u otra dentro de la universidad, lo encuentro que son gente que vota, que tiene derecho a expresarse, te fijáis, por una u otra opción. Bueno, debatir, yo creo que de hecho es lo que deberíamos estar conversando en los textos. Bueno, hubo un contrapunto y cómo sigue esto, porque esto inclusive vía una convencional, que creo que fue Marcela Cubillo, que dijo que lo encontraba impresentable, o sea, diciendo, no entiendo. ¿Cómo lo ven No, ustedes y cómo sigue esto? a ver, la razón que dieron fue en el fondo de que con esto podría haber alguna especie como de desigualdad en quién tenía de alguna manera más posibilidades de hacer campaña o no. Por ejemplo, que un movimiento pudiera empapelar toda la universidad con carteles de su tendencia, o que el otro. En el fondo, básicamente es que en teoría no habría una campaña justa en temas de medios, de que habrían unos que tendrían más medios para hacer campaña que otros. Y esto ha sido lo más increíble, y como un poco para entender como la transversalidad como de este rechazo a la medida que tomaron, fue que ayer hubo consejo de representantes FEUC, que generalmente son bien polarizados, o sea, hay opiniones súper divididas, y ayer por primera, o sea, en mucho tiempo, sobre todo desde que yo, o sea, yo estoy en cuarto año, nunca había visto algo así, sacaron una declaración de todos los representantes, en el fondo condenando esto y diciendo que era un atentado contra la libertad de expresión y que no podía ser que el rector no permitiera cómo hacerlo. Entonces, si hay una preocupación, o sea, si hay un tema como súper, a la gente le preocupa, o sea, es algo raro, y también la razón que dan no tiene mucho sentido, porque si no, no se podrían hacer campaña, por ejemplo, para las mismas elecciones. Entonces, Para la interna, por decir, para la de ustedes mismos. claro, claro. Bueno, Laura, ¿a ti qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Tú que estás en el colegio, digamos, y que me Estamos imagino a un año. buscas llegar a la educación superior. Claro, me llama mucho la atención porque tal vez ¿cómo decirlo? Lo extraña que se ha vuelto nuestra sociedad, nuestro país en temas como este. Hace un par de días atrás, creo que casi una semana, vi la declaración de que el Liceo de las Torres había dicho que como colegio iban a ir por el apruebo, y a mí me pareció insólito. Y ver que ahora en una universidad dicen que no van a poder hacer campaña, me parece más insólito aún. Entonces, de verdad que no entiendo hacia dónde estamos yendo con la política. No entiendo, porque por un lado le estamos dando roles a aquellos que no les corresponde, y a aquellos que les corresponde se los estamos quitando. Entonces, siento que hay una gran crisis aquí, sobre todo de liderazgo. Sí. Bueno, Trinidad, yo me imagino que, como yo te lo preguntaba, una cosa es lo que se establezca y que los guardias te saquen los letreros, y otra cosa es que no se haga propaganda, porque básicamente lo que yo le escuché al rector Sánchez era, claro, una, digamos, asimetría, palabra muy de moda en estos tiempos, entre una opción y la otra, pero también de ensuciar, digamos, me imagino las facultades, los Como ensuciar. pasillos, qué sé Ah, yo, no sé, no, o sea, Visualmente, decís tú. claro. claro, no, yo no, o sea, es que la verdad, o sea, creo que es una razón súper absurda, y en esto yo creo que no hay nadie en desacuerdo conmigo. O sea, en campaña FEUC, en campaña Centro de Alumnos, de verdad que la cuestión no se puede pasar de la cantidad de carteles, letreros, stands, gente como invadiéndote para contarte sus proyectos. Entonces, que hoy día, como, aparte que, o sea, es lo más importante que va a pasar, o sea, que está pasando en el país los últimos 30 años. Entonces, que la Universidad Católica, una universidad que siempre ha tenido un rol súper importante en la sociedad, en lo político, como en temas, como que tiene algo que decir, ahora no se puedan pronunciar sus propios movimientos, igual es, no sé, Y, yo y, creo y que es yo bien entiendo, importante. y yo entiendo que la FEUC lo maneja el NAU, ¿no? Sí, Y yo creo que sin quererlo tal vez, la Universidad Católica y sus directivos lograron algo imposible: unir a quienes están por el apruebo y los que están por el rechazo, sí, ¿o sí, no? eso Es fue una como lo más cosa increíble, como, insólita. o sea, por eso te digo, o sea, los consejos en verdad, o sea, se sacan los ojos, así es, pero duran 4 horas y es, pero la guerra.
y ahora entonces todos haciendo una declaración juntos y todo fue bien impactante. Oye, Trini, ¿Cómo? perdón. No, dale, dale, dale. Oye, Trini, ¿y cómo has visto hoy día desde el lado universitario la participación? Saquemos un poco de esto de lo que era la campaña. Usted entre medio, desde ya llevan varios meses en clase, ¿han habido foros, han habido debates, han hecho invitados? ¿Cómo se ha manejado? ¿O ha sido o como está también la votación media transversal, ha habido menos movimiento porque los que movían uno no están capaz acompañados por otros? ¿Cómo se ha visto tú en ese sentido la campaña? Lo que había hasta ahora, lo que no quieren que sigan, para entenderlo. Mira, verdad, nosotros como centro de alumnos, desde que salimos electos, hicimos algo que se llamaba el CEDEC, que es en el fondo un centro de estudio del desarrollo, o sea, el centro estudiantil del desarrollo como constitucional, y un poco hemos ido haciendo debates, foros, hemos sacado publicaciones durante todo el año, ahora sacamos unos podcasts, como Constitución paso a paso, entonces un poco como buscando informar, buscando crear como también debate de ideas. Derecho es una carrera que hasta las comas se discuten, po. Más Entonces, ahora que el texto es puro derecho, claro, se supone. pero igual bueno, la universidad también, sobre todo la Facultad de Derecho, ha hecho algunos seminarios, foros, pero tampoco es que haya como un interés así tan, o sea, cuesta convocar a la gente, no es como que se llenen los debates. Yo te diría que hoy día hay como un fenómeno mucho como de redes sociales, como muy instantáneo, y también muy al choque. Son como eslogan súper cortos de una publicación y son palos para acá, palos para allá, pero ese como el tema como del debate, los foros, cuesta convocar a la gente, no es como era hace 10 años que no ve la foto y en verdad no cabía un alfiler en las salas donde estaban, no, hoy día no están así. Bueno, tú, Trinidad Seger, como vicepresidenta del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica, a propósito de lo que tú misma recién relatabas un poco de la realidad ahí, universitaria, ¿tú sientes que efectivamente los jóvenes, y tú eres una representante porque eres joven y además Puta. estás en la universidad y además vas a votar, digamos, tienes más de 18 años? ¿Cómo ves este fenómeno de que de las últimas elecciones, la irrupción de los jóvenes cada vez más con voto voluntario se veía que había un bolsón de votantes que no estaba participando, que había cierta desidia, que había cierta, no sé, no están ni ahí, como lo impuso en algún minuto el Chino Río. Hoy día la cosa pareciera que es distinta. Una cosa. Y lo otro, efectivamente, los jóvenes hoy día son más flexibles desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de que, ¿sabéis qué? Esto me parece bien, bien. A mí esto me parece mal, mal. Pero después, en la siguiente elección o qué sé yo, a la vuelta de la esquina, puedo cambiar más fácilmente. Es decir, no tengo ese apego ideológico que tal vez tienen los mayores, y me incluyo. Sí, o sea, ahí, no sé, yo creo que hay que hacer como dos como, no sé, distinción, o sea, una distinción primero que nada, que también el lugar en el que yo me muevo, o sea, sobre todo como mi carrera, es una carrera como política en sí, en temas como de opinión. En general, todas las personas tienen opinión, o sea, a mí no me ha tocado que alguien me diga yo no voto. O sea, como eso un poco para contarles lo que yo veo diariamente. Pero, y lo otro que tú me decís, si en el fondo van cambiando de opinión, si votan por uno o votan por el otro. Yo creo que hoy día hay como ciertas banderas que no sé, que como banderas propias que la gente no tranza. Entonces, muchas veces están dispuestos a ceder otras, eh, y como que más que el candidato, más que el partido, son sus propias banderas. Entonces, si el candidato las tiene, va a votar por ese, independiente si sea un lado o el otro. O sea, eso pasa mucho, o si uno tiene, no sé, pues fuerte los programas en un tema, ya, votan por ese, no tienen problema. Pero al año siguiente, si estaba débil, van a votar por el otro. Como que diría ese como apego al partido, a la persona, no existe tanto. Es más bien como a estas ideas. O a la persona carismática del momento. Pero eso yo encuentro que es muy interesante porque se plantea, digamos,
ustedes se paran de una manera distinta a los que tenemos, digamos, varias elecciones como votantes en el cuerpo. Imagínate que al menos yo, mi primera elección fue la de la primera reforma constitucional que fue previa a la elección de Patricio Aylwin, el año 89, que fue después del plebiscito del 5 de octubre del 88. Yo por días no alcancé a votar en ese plebiscito. Entonces, uno tiende a tener historia. Y en este tipo de elecciones, y esto está medido por sociólogos, en fin, uno tiende también a decir, ya, ¿sabéis qué? No, yo no voy a votar por el rojo porque el rojo está más cercano a lo que yo nunca he votado y el azul está más cercano a lo que yo siempre he votado, por lo tanto no me puedo traicionar. Mira lo que te estoy diciendo, digamos. ¿Cómo te vas a traicionar a ti mismo? Si a ti te hace sentido una cosa o no te hace sentido una cosa, bueno, juégatela y marca tu opción. Entonces, pareciera que ustedes, como tienen menos, además, cosa para atrás, porque tú has votado, no sé, 3, 4 veces, y gracias tal vez a esta seguidilla de elecciones, porque si hubiese sido solo presidencial o parlamentaria, habrías votado mucho menos, digamos. Entonces, se apela menos a eso. Y además, lo otro, ¿cómo nos ven a los más viejos ustedes desde esa lógica electoral? Hoy, Y júzganos, por favor, porque no hay nada mejor que entender Con la frecuencia. cariño vos, Trini, No, Trini, así de nomás, a así poco, nomás. de a poco, a poco. No, La dale Laurita ya nos ha nomás, pegado Sin otras asco. veces, usted a poco. dale Sí, Ah, nomás. sin Sin asco, asco, sin así, asco. así, ¿ah? Sí, claro. sin Así, asco, chihuahua. Ya, pues. sin asco, no hay ningún problema, sin asco. Sin asco, a ver, ¿cómo decir? A ver, yo creo que la gente es mucho más idealista, como que yo creo que de sus generaciones es gente más práctica. Hoy día yo veo que la gente sí se da el lujo de votar como cosas más idealistas o como como que, eso es lo que yo te decía, hoy día uno mira muy micro, entonces no le importa cómo sacrificar, como que eso del el mal menor o eso así, de repente sí tiene como esa área fuerte que en verdad a uno le encantaba, pero no sé, por lo de las presidenciales, de repente se había un área que era como uno o sea, como gente uno concordaba al 100%, pero todo el resto era un desastre y podía no estar de acuerdo, iba a votar porque en verdad igual. Entonces, eso yo como que sí lo veo de que un poco como que, y no sé, pues también hablando con mis papás, como esa generación y todo, como que es como muy práctica a la hora de votar. No sé Sí, no sé si como que me explico. sí, claro. Y la Laura, tú estás en cuarto medio, Laura, o en tercero, me pierdo. En Tercero. cuarto, en tercero. Ya. Yo me acuerdo, claro que es otro el contexto, y yo creo que también eso es relevante a la hora de la pregunta. Yo cuando estaba en tercero medio, lo único que quería era poder votar en el plebiscito de el año siguiente, porque yo en tercero medio estaba en el año 87, estaba en tercero medio, y en cuarto medio fue el plebiscito del 5 de octubre del 88. Entonces, chuta, lo único que quería era votar, pero porque además estábamos en un régimen distinto, no habían elecciones desde el año 73, salvo algunas consultas o Yo plebiscitos, en opinaba fin. harto, Felipe, y se generaba mucho debate en esa No, época, claro, en entonces, tercero y medio. había como unas ganas así locas de ir a votar. Pregunto, Laura, ¿a ti se te va la vida por no tener la posibilidad de votar? O dicho de otra manera, tú lo único que quieres es votar una vez que cumplas 18 años o digamos, tampoco tanto ni tampoco, digamos. Mira, Felipe, yo personalmente como Laura, oye, sí, me muero de ganas por votar. O sea, si pudiera votar ahora Ya. sería feliz. Pero no es algo común. Yo soy la única, a ver, no, en mi curso debemos ser 3 que tienen ganas de votar y somos 30. Hicieron 10%. Ahora, depende mucho del ambiente, porque mi entorno de este momento no está tan politizado. Yo creo que si tú le preguntáis a los cabros del 18 de octubre de 2019, probablemente te van a decir que sí, que se mueren de ganas de votar, pero eso ya no es así porque la mayoría de los jóvenes no tienen idea de política, no les importa la política y siguen el ideal del amigo o de los papás o de lo que se hizo trend en TikTok. Entonces, no es algo muy común dentro de los jóvenes, por lo menos de mi Eso quería generación. preguntarte, porque yo tengo, igual que Felipe, tenemos hijos, yo tengo 3 que votan, no, de hecho, yo no que se acaba de sumar, recién. Yo pensé que no entraba este año, no alcanzaba que es de junio. ¿A usted lo mueve mucho las redes sociales? ¿Es tan así de fuerte que, porque de repente mi cabro chico que tiene 13 me dice, papá, ¿no cachai ese? Tiene
300.000 seguidores. ¿Y qué hizo este gallo? No, es que era un video, míralo, mira ahí, el video, bueno, está bien, pero 300.000 seguidores, entonces, gallo influencia, gallo mueve masa. ¿Se mueven tan fácilmente entre ustedes? La pregunta va para los dos, para Trini y la Laura, de que si el influencer X apoya tal causa, para no poner una opción, o también una opción, la gente solamente por eso lo sigue. Te agrego algo. Yo creo más de Efectivamente eso. te puede Dale, dale. influir en tu intención de voto, o tú vives en las redes sociales, es parte importante de las redes sociales, pero tú no decides por las redes sociales, o sí efectivamente te influye a la hora de votar. Mira, yo creo que O depende de opinar, de en la este situación caso el personal. tuyo. Mira, la mayoría de la gente que no sabe de política, la mayoría de los jóvenes que no son fanáticos de esto, obviamente se dejan llevar mucho más por las redes sociales. Y lo vi para las presidenciales, vi un montón de amigos míos que sí votan, que me preguntaban, oye, ¿a ti qué candidato te gusta más? Yo que no tengo derecho a voto todavía, y yo a este, y dice, ay, ¿por qué? Y yo les decía, ¿sabes qué? Me convenciste. Y votaban por eso. Y yo no entendía cómo es que le hacían caso a una cabra de 16 años. Hasta el día de hoy no lo entiendo. Me parece súper bien porque básicamente como que mi voto fue igual, pero... Tienes poder de convencimiento, Laura, tienes poder de claro, convencimiento. ¿Cuántos claro, quisieran tener ese poder? eso pasa, y es lo que pasó porque quizá, ¿cuándo fue? Fue para las municipales que hubo que había que votar como con 4 papeletas que mucha gente tenía claro 2 personas por las que iba a votar y el resto las marcaron al azar y se dejaron llevar por la mayor parte de la publicidad. Y eso pasa. Ahora, no creo que sea una dependencia, no es que yo diga como, ¿sabéis qué? Como la Ignacia Antonia salió en un video bailando con, no sé, pues con Gabriel Boric, yo probablemente no me voy a llamar la atención, sí lo voy a conocer, sí quizá voy a decir, ¡oh, qué entretenido el loco! Me voy a meter a su perfil y voy a decir, ¿sabes qué? Me gusta lo que propone, y probablemente me va a convencer, pero es por un tema de captar, no necesariamente de compartir esos ideales. ¿Y en el caso tuyo, Trini? Yo creo que ahí la Laura dijo algo muy cierto, eso de captar, que es como cuando llama al primero ese interés, es súper importante. Hoy día las redes sociales, yo creo que, o sea, si me preguntan a mí, la mitad de los fondos de una campaña deberían ser destinados a eso, si es que no más. En verdad, o sea, entra por los ojos. Hoy día hay una lógica como de que todo es instantáneo, o sea, no sé, como el tema de TikTok y toda esta cuestión, de que el video, si a los 5 segundos no te agarró, siguiente. Entonces, hoy día ese momento como de captación es demasiado importante. Y otra cosa que a mí igual, yo antes era como, no, esta opción en verdad no existe, el tema del voto ganador. Como que a mí eso uno de repente igual, yo como que no lo entendía hasta que, no sé, las elecciones pasadas que se empezó a dar vuelta todo como mucho más. También yo sí creo que hay un factor que influye, el sentido de que si uno se empiezan a ver como a retetar las redes sociales, o todos tus amigos empiezan a hablar de un solo candidato o de una sola opción, llega un punto en que uno igual es como, chuta, entonces, ¿será esa la opción? Y como que entre la lata, por así decirlo, que muchas veces uno le puede pasar de revisar todos los programas, leer todas las opciones, como ya, si tantos amigos míos dicen esto, si me apareció en Instagram, si oye, este famoso va a votar eso, ya voy por esa. Como que yo creo un poco esa sería la lógica que hoy día correría. Claro, porque son, ¿cómo decirlo, Guaso? A ver si tú me ayudáis. Son como energías o incentivos que se reciben distinto dependiendo la edad que tienes. Y no es ni bueno ni malo, es nomás. Tú sabes que, bueno, cuando uno tiene hijos de la edad de ustedes, básicamente estas niñas nacieron con el touch, para hacerle un corte. claro, po. No, o sea, yo no. de hecho, bueno, de hecho yo le puse, casi. Trini, Laura, yo ocupo una palabra hace un tiempo, ustedes son la generación espontánea. Ese es mi concepto, en el sentido que todo existía. El Guaso entonces, Pérez está como Nicolás Vergara, se cita a sí mismo. ¡Qué grande! Sí, pero obvio. Solo te lo o sea, este programa mensual. O sea, bueno, es que Felipe no es el único. De repente le robamos un poco esa pelota. No, pero esa pelota, ¿dónde voy? En el sentido que, lógico, para ustedes era muy lógico, todo está, funciona, opera. Es como la autopista, te fijáis, el metro, estudiar en la universidad. Para nosotros era un lujo, en un minuto luchábamos ahí codo a codo, bueno, entrar a la universidad.
para que sepan, en los 80, cuando uno estaba en la universidad, creo que postulaban, no me equivoco, ahí me va a corregir, capaz nuestro invitado que se nos va a sumar, sí, 200.000, hoy día son 1 millón y tanto. Entonces, es bestial lo que ha pasado en los últimos 30 años en educación en ese sentido, ¿te fijáis? Y también en colegios también, habían ciertos colegios tradicionales, como podría ser el Instituto Nacional en su minuto, y fueron haciendo colegios en todos lados. Había mucha gente que viajaba de regiones para poder estudiar en otro colegio, porque en su región no habían buenos colegios. Entonces yo le digo, a usted hoy día, lógico, hoy día nosotros tuvimos que formarnos con bases sólidas, ¿te fijáis? O sea, como que fuimos aprendiendo a porrazo y muchas cosas. Usted, como tú decías, hoy día te conquista de repente una idea y te sumáis a ella. Y eso es lo más importante, y el resto, si lo dijo alguien, bien, lo escucho, pero no me me mueven otras cosas. Entonces, yo creo un poco por ahí la idea, Felipe, yo creo Sí. que, mira, de hecho, yo creo que nosotros hemos ajustado, tenemos un invitado que lo vamos a saludar de inmediato y ni sabe el tocayo la envidia que tengo con esa biblioteca que tiene atrás, pero la Laura había levantado la mano, entonces yo creo que quiere hacerle un nudito a este tema para que... Dale, Laura. Por favor. No, sí, que algo que quizás se me quedó un poco en el tintero es que si bien, como dijo la Trini, nuestra generación es muy instantánea, no sé, ¿me escuchan? ¿Los tengo pegados? Sí, Sí, está bien. apágate, está bien. te pido un favor, apágate la cámara, Laura, Ya, perfecto, y dale perfecto. con tu speech. Ya, súper. También somos una generación que es muy individualista, pero a pesar de ser individualista, le gusta creerse que lo puede todo, pero aún así depende del otro. Es una cosa muy rara, porque podemos pensar, pero nos gusta pensar lo mismo que el resto. Es muy raro. Entonces, ahí también se deja llevar. O sea, yo creo que fue más que nada lo que pasó en el primer plebiscito, que fue el tema del apruebo, que hubo mucha gente, pero mucha gente, incluso yo veía un montón de videos y de cosas así, que, que no era que se convencieran, sino que era como un estigma social, como que si no eras del apruebo, era muy facho, era muy raro en que no se te fuera a ocurrir hablar del rechazo. Y lo otro es que nosotros, y yo creo que quizá nos juega en contra, y es que nuestra generación, que es del TikTok, que es del convencimiento, le da muy poca, no necesita que sea una fuente realmente verídica. Nosotros no nos damos la lata de revisar a ver si este perfil en realidad es un profesional el que está hablando. No, si sale un loco hablando que tiene puesto una bata blanca y me habla de ciencia y me dice que probablemente el cerebro es más pequeño que el de un elefante, yo lo voy a creer porque me hace sentido y porque tiene una bata blanca puesta. Entonces, a veces eso juega en contra de nuestra generación porque caemos en esa ingenuidad de porque simplemente lo vemos en las redes sociales y lo creemos. Claro, por la velocidad de las redes sociales, que es algo que a nosotros, por lo menos los periodistas, tenemos un pro y en contra. El pro es que nos obliga a ser mucho más rápidos que antes, y el contra es que de repente, sin hacer el chequeo que se supone que a uno le enseñan en la universidad, que tiene que al menos 2 fuentes que no se conozcan entre ellos te confirmen una noticia, es para publicarlo, para contarlo. Pero bueno, tenemos un invitado en el día de hoy. Fíjense que este grupo, ya lo voy a presentar su nombre y en qué consiste. Fíjense que son más de 80 centros de padres de todo tipo de establecimientos educacionales, un 63% particulares subvencionados, 23% particulares pagados y un 7% de estatales. Y agrupan, por supuesto, a los centros de padres de todo Chile. Se llama Mi Derecho a Educar y es una de las tantas organizaciones de la sociedad civil y que en algún minuto presentaron iniciativas populares de norma y que básicamente lo que buscan es mi derecho a educar. Y está con nosotros Felipe Varela, digo, que es el director de la agrupación de centros de padres de todo Chile, Mi Derecho a Educar. Felipe, bienvenido a Carta Ciudadana, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias. Contento de estar aquí compartiendo generación con la Laura y con la Trini. No, me estoy subiendo ahí un poco al carro. Yo creo. No, pero está muy bien. Muchas gracias. ¿Qué propusieron ustedes como iniciativa popular de norma, Felipe? ¿Cuál era la idea y qué ocurrió con aquello? A la convención constitucional, digo. Claro. Apoyamos una norma constitucional que presentó Acción Educar,
Y te diría que la podemos resumir en dos conceptos. Era un articulado bastante serio, muy documentado con la historia, en fin, pero se puede definir como la importancia del derecho preferente de los padres para educar a sus hijos, y relacionado con eso, ahí podemos hacerle doble clic a lo que significa eso, libertad de educación. O sea, en una sociedad que es cada vez más diversa y plural, la educación tiene que dar cuenta de esa pluralidad y diversidad, por supuesto que con contenidos mínimos y cosas por el estilo, pero no podemos abordar la diversidad haciendo todo igual. Te das cuenta, es como un contrasentido. Esas eran básicamente las dos propuestas, o los dos conceptos contenidos en la propuesta. Oye, Felipe, dale, perdón, dale. Dale, por favor, Guaso, dale. Felipe, bueno, ¿cómo le fue, punto uno, con la propuesta? Si fue una la escuchada o no, primer dato. Dos, de lo que quedó en el texto, ¿cómo se ve y cómo afecta? Aquí tenemos dos generaciones de estudiantes, uno universitario y uno que está, una que está en tercero medio, es decir, está todavía en el colegio. Laurita, abre tu micrófono, colegio subvencionado, público, para no equivocarme. No, privado. Privado, perfecto, ya. Entonces, ¿cómo tú que has estado en el día a día de todo lo que pasó en la convención y después del texto que se aprobó, cómo esta juventud, porque uno hay que hablar en castellano, aquí este programa se escucha en todo Chile y en general queremos llegar en fácil, que la gente entienda, porque en todos lados dicen que está todo protegido, pero ¿quedó tan así? Hay articulado que protege a la educación, a la libertad de enseñanza, aquí estos cabros mismos, yo no sé si solamente habla la Constitución sobre la juventud y dejó de lado a los universitarios, centros de estudios como INACAP, EDUOC y todos los centros de estudios centros de formación técnica. Si voy a hacer un barrio súper rápido porque obviamente el tiempo es corto. Mira, la propuesta conseguimos 28.000 firmas. Y te diría que la convención se demoró 28.000 millonésimas de segundo en despacharla. No quedó nada. No quedó nada de eso. Ahora, veamos. Uno no tiene por qué pretender que quede todo lo que uno quiera, ¿ya? Pero te diría que lo que quedó es prácticamente antagónico. Y aquí tomo tu pregunta, en el fondo, ¿qué es lo que vemos de lo que quedó? Vemos un modelo de educación, primero vamos a la educación escolar, que es la que nos hemos concentrado. Primero que nada, una educación básicamente yendo hacia lo estatal a las claras. O sea, tanto así que el 55% de la matrícula en Chile corresponde a niños y niñas en colegios particulares subvencionados. No son mencionados ni un saludo, no son mencionados. Uno podría inferir que a lo mejor en esta cláusula se refieren a y todo el tema. Eso te diría que en primer lugar. Ahora, no es tan importante que los mencionen o no los mencionen, pero como esta Constitución se metió tan profundo, tan como legislando, ¿cierto? Entonces, la ausencia de la referencia a la educación particular, dentro de la cual la particular subvencionada es un subgrupo, el más grande, pero es un subgrupo. No se menciona, se saca, pese a las 16 indicaciones en las que se propusieron, un derecho que es muy universal, que es el derecho de la sociedad civil para crear y mantener colegios distintos a los estatales. Eso fue una norma que se creó universalmente en la segunda mitad del siglo XX para evitar los totalitarismos y cosas por el estilo. Todo lo que tenga que ver con los colegios particulares queda delegado a la ley.
y entendamos que la ley, no nos olvidemos, la ley al legislador. Ahora, no es la ley que tenemos hoy, sino que significa que va a quedar en manos de un parlamento unicameral que va a operar con mayoría simple, siempre y cuando estén al menos 2/3 de los diputados en ejercicio. O sea, la institucionalidad sobre la que descansa la educación particular y la educación particular subvencionada hoy día es un tremendo signo de interrogación. Y a mi modo de ver, sí. Perdona, Felipe, ¿y eso a tu juicio es desidia? ¿Es ignorancia? ¿Es tratar de torcer la realidad? ¿Es tratar de sacar ventaja ideológica? No se me ocurren más alternativas, digamos, si tú tienes otra. Sí, mira, yo como que trato una cosa es lo que uno dice, pero trato de mantenerme al margen de juzgar intenciones, ¿no? Pero hay una cosa que es cierta, o sea, esta constitución o esta propuesta constitucional, porque no nos olvidemos que es una propuesta constitucional, a mi modo de ver nunca tuvo en su foco a los niños, a los jóvenes, a los universitarios. Esta constitución parece una constitución del siglo XX, de la Guerra Fría, donde prima el concepto, la tensión privado-Estado. Entonces, en vez de mirar al futuro y promover una estrategia de cómo vamos a enfrentar a los muchachos para lidiar con un mundo cada vez más digitalizado, que tiene ventajas y riesgos, para poder dar una línea, una política nacional de educación, ya que entraron tan fino, ¿cierto? No, acá el debate fue sobre el financiamiento y los modos de financiamiento y la hegemonía estatal. Entonces, es una discusión que, a mi modo de ver, nunca tuvo en su foco a los verdaderos protagonistas, que son los estudiantes. Y lo estamos haciendo heredar diferencias que, aunque las damas presentes no lo crean, nosotros éramos jóvenes cuando todas estas cosas nos dividían como chilenos que han salido hoy, ¿cierto? Esta diferencia ideológica. Entonces, a los estudiantes les estamos poniendo una mochila, pero no con cuadernos y colación. Le estamos poniendo una mochila con piedra, ¿ah? Porque no nos fijamos en ellos. ¿Saben lo que dice la Constitución respecto de la calidad? Cuando se pronuncia sobre que los profesores van a ellos detentar la libertad de cátedra, que van a ser prácticamente inamovibles, en fin, se mete muy profundo cómo va a ser el gobierno corporativo de los colegios y todo el tema. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la calidad de la educación? Dice, el Estado garantiza la educación de calidad. Punto. Punto. Entonces, queda clara en el fondo para mí, a mi modo de ver, la desproporción. O sea, quedó ese saludo a la bandera, a la calidad. Y no se ve cómo. Estamos conversando con Felipe Varela, director de la agrupación Mi Derecho a Educar. El Trinidad Segers te quiere preguntar, Felipe. Sí, yo quiero preguntar, bueno, yo creo que, o sea, hay más del tema más como práctico, pero ¿qué pasa el 5 de septiembre? O sea, yo entiendo lo teórico y todo, pero el 5 de septiembre, entonces, ¿qué pasa con los colegios subvencionados? ¿Qué pasa con los colegios privados? ¿Cuáles son los efectos prácticos al final? ¿En qué le influye a la persona en el día a día a partir del 5 de septiembre si esta propuesta se aprueba? Mira, yo creo que entiendo bien para dónde va muy buena pregunta. A mi modo de ver, el 5 de septiembre el tema va a estar en el orden de las calles, particularmente, digamos, pero entiendo a dónde va y un poco qué pasa en el corto plazo. Yo creo que tampoco hay que llamar para que nos acusen, como está de moda, de fake news o de desinformar. Uno dice algo, yo pongo algo en Facebook, alguna cosa, y me dicen mentiroso. ¿Por qué? Y nunca más escucho nada. Fake news y todo eso. Yo creo que acá hay un proceso que se va a dar
de manera, ¿cómo diríamos? Con pausa, pero a la vez con cierta prisa. O sea, yo creo que de aquí a fin de año en la educación no debería pasar nada. Los primeros efectos los deberíamos ver en el año 2023, cuando tengamos que cambiar los currículum y formar a la gente en la ESI, en perspectiva de género, en que los conceptos que nunca han sido como parte del léxico jurídico, ¿ya?, de Chile, y los que le van a dar contenido son los parlamentarios unicamerales, ¿ya? O, bueno, en este caso cuando asuman, ¿ya? En la medida que se le vaya dando contenido a eso, va a haber que ir adaptando los currículums. Y ahí yo creo que empiezan un poco los problemas. Me explico. Yo creo que tú estás en tercero medio, ¿no? Yo no, La yo soy Laura más está en vieja. tercero medio. Yo sí. Ya, La pensando en la Trini Laura. está en cuarto año de Derecho, ¿no? Sí. Bueno, te ves muy joven. Eso. Muchas gracias. Perdón, le decía a Ana. Ah, sí, Sí, bueno. sí. No, tú eres muy simpático. Sí. Simpático. No joven. A ver, no, yo creo que, por ejemplo, tercero medio, cuarto medio, no creo que se note. Yo lo que creo es que, en particular, el principal efecto va a ocurrir en los colegios particulares subvencionados, ¿ya? Si bien abarca toda la educación. Aquí hay colegios paradigmáticos de barrio alto, cuota 1000, o como quieran llamar, que no quedan fuera de los perjuicios, a mi modo de ver, de esto, pero los colegios particulares subvencionados, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, muchos colegios particulares subvencionados tienen una inspiración de algo, ya sea un método pedagógico, una cierta confesión católica, evangélica, o el espíritu de una familia, de una tradición, como los colegios de SIP, de la familia Mate, en fin. De pronto van a enfrentar varios problemas, en el sentido, en primer lugar, hay muchos colegios, sobre todo los que son confesionales, que son los más demandados, no tanto por el aspecto religioso, sino que generalmente entregan un buen servicio. No quiere decir que uno no podría decir que hay una gran mayoría católica o cristiana porque se van a esos colegios. No, se van porque hay cierto orden. El 70% de las familias postula a los colegios particulares subvencionados. Bueno, lo que un primer efecto es, ¿qué va a pasar cuando tú pones un colegio con una cierta inspiración? Yo quiero llevar mi forma de ver la vida, mi forma de ver la educación y hacerlo en la práctica. Y de repente me voy a encontrar con que me voy a ver obligado a enseñar lo que no quiero enseñar. Me voy a ver obligado a enseñar lo que no quiero enseñar. O sea, tenéis muchos colegios que por más que a uno le digan estáis interpretando, estáis suponiendo, cosas por el estilo, la ESI, que por sí misma no tiene nada de malo, educación sexual integral, pero si uno toma las direcciones hacia dónde va esto, la ESI propuesta al menos en la ley y más encima en la educación, empieza con formación desde los primeros cursos, primero básico, donde esto está amarrado un poco de la perspectiva de género, donde se les va a ayudar a descubrir cuál es su verdadera identidad. Vamos a terminar con los estereotipos de género, eso está en la Constitución. No sé mucho lo que significarán, no son palabras muy legales, digamos, pero sí son palabras que dan para todo. Entonces, hemos visto ejemplos en España, en Argentina, donde ha pasado esto antes, algunos bien crudos, yo no lo quiero adelantar, pero con cosas bastante gráficas, bastante explícitas y con contenidos que mucha gente pudiera no querer para sus hijos.
no estamos diciendo, mira, no estamos en posición de decir que sea malo en sí. Lo que estamos diciendo es que, oye, ¿por qué me obligan? Entonces, bueno, estos colegios, muchos colegios van a estar obligados a enseñar lo que no quieren enseñar. Eso en primer lugar. Felipe, ahí es cuando tú decís que, que se pierde la libertad de enseñanza. Ahí en ese punto estás atacando exactamente a la libertad de enseñanza, desde Claro, el porque, momento que no te van a permitir, si es artístico, religioso, deportivo, lo mismo, lo que hay en general en el colegio, o un colegio tradicional como uno conoce, va a venir un currículum prehecho que van a tener que patentar, van a tener que sí o sí pasarlo como lo están pasando. Y segunda pregunta, si no lo hicieran, ¿pueden seguir operando? Porque dicen que va a existir igual la educación particular, pero solamente puede funcionar si estáis de acuerdo con la ley nueva que se establezca, sí, pero ojo, o no porque, estamos equivocados. sí, porque en una educación maximalista que se hace cargo de todos los rincones de la realidad, podemos decir que la educación particular en ningún momento se garantiza el derecho. O sea, aquí no está garantizado el derecho para crear y mantener colegios particulares. Ahora, parece bastante evidente que por una cosa fáctica van a seguir existiendo, ¿ya? Pero respondiendo a tu pregunta, van a tener que existir de acuerdo a los principios de la educación, a los principios y fines de la educación. Y por hacer un resumen de los principios y fines de la educación, tienes interculturalidad, pertinencia territorial, participación. Eso significa en el fondo que profesores, padres, todo se van a meter en el proyecto educativo de otra manera, digamos, ¿ya? Como siendo parte del directorio, por así decir, del board, como dicen los gringos. Que no van a poder, si son subvencionados y reciben subvención, los profesores van a ser prácticamente inamovibles porque se les traspasa el estatuto docente a ellos. Entonces, pero yendo a la libertad de educación, claro, para mí esta educación, en general, este texto, tiene mucho de escribir con la mano y borrar con el codo, porque y te escriben un poco para el pantallazo, que lo he visto mucho en diálogos. Oye, ¿qué estáis diciendo, mentiroso? Si el artículo 36 dice consagra la libertad de educación. Claro, pero en los marcos que marca la Constitución. Entonces tienes todos esos principios de la educación que son obligatorios para cualquiera. La libertad empieza de ahí hacia arriba. Y ahí tienes, en el fondo, lo que te decía, interculturalidad, pertinencia territorial. Recordemos que hay pueblos indígenas que están reclamando Santiago, o otros hasta el norte del río Mapocho, cosas, pero bueno, eso ya es fantasía. Pero aterrizando, perspectiva de género, hay mucha resistencia, y no en los sectores más conservadores como uno pueda creer, a lo que pueda venir por ese lado, o a la educación sexual integral. Todas esas cosas no son opcionales. Si se crea el Sistema Nacional de Educación, y ese Sistema Nacional de Educación, ¿cierto? Al cual pertenecen, de hecho, todos los colegios públicos, ante él se van a tener que acreditar los colegios particulares, ya sean subvencionados o privados, pero tienen que partir por respetar esos derechos. O sea, cualquier cosa tienen que respetar esos principios. Ahora, ¿qué significa interculturalidad? Bueno, uno podría decir, pero ¿qué significa para darle contenido a eso? Es bastante complicado, es muy abierto. Y ni hablar de la perspectiva de género, del carácter no sexista, ¿cierto? Aquí pasa algo, mira, los colegios particulares, alguien toma un riesgo, al final alguien tiene que firmar los cheques para pagar los sueldos, ¿cierto? Ya sea particular subvencionado o particular pagado. Entonces, pero tú tienes que un profesor va a poder empezar a enseñar historia de acuerdo a lo que él cree, o biología, en fin, educación cívica, y de pronto le pueden decir, oiga, sabe que algún alumno, decirle a su papá, sabe que hay un profesor que enseña cualquier cosa, digamos, o el papá se sorprende al ver lo que le están enseñando. Entonces va a ir a reclamar al colegio, porque aunque lo esté pagando, lo está pagando vía una subvención o lo está pagando con plata.
¿cierto? Va a ir a reclamar al colegio, pero el colegio le va a decir sencillamente, ¿y qué quiere que haga? No puedo hacer nada. ¿Pero cómo? Ya sabemos que no lo puede echar, o alguna cosa, o advertirle, en fin, pero no, son prácticamente inamovibles. Entonces, Sí, que vaya estamos, amarrando las manos. estamos conversando con Felipe Varela, que es el director de la agrupación Mi Derecho a Educar. Voy al tiro contigo, Trini. No sé si tú tienes alguna pregunta, Laura. Si no es así, voy con la Trini porque nos queda muy poco tiempo y yo no sé si alcanzó, Trini, la respuesta de la pregunta que tú le hiciste a Felipe, si te quedó claro, si quieres ir a otra. Laura, ¿tienes una pregunta para Felipe? No, que vaya Trini nomás. Dale, Trini, dale, por favor. No, me quedó súper claro, pero también, o sea, quería hacer como un comentario un poco como a la hora de leer la Constitución, o sea, esta propuesta que yo creo que es súper importante, no solamente leer como artículo por artículo, sino tener en consideración como todo lo que forma, porque por un lado uno ve todo esto, pero después, no sé, pues, a todos estos principios que tiene, estos fines, ¿quiénes van a ser los que tienen que darle contenido a eso? Ya no es solamente, ya no estamos hablando de el actual Senado o Cámara de Diputados, sino que ahora estaríamos de este Congreso de Diputados y Diputadas. Entonces, eso también es importante como tener presente, o sea, que hay muchas cosas que quedan en materia de ley, que en el fondo este Congreso de Diputados y Diputadas es de mayoría simple, entonces puede cambiar, puede variar mucho, entonces eso también yo creo que es importante tenerlo en consideración. Si me permiten, Felipe, yo, dale. Sí, por supuesto. yo no puedo estar más de acuerdo con la Trini. Eso es así, esto hay que leerlo en el fondo como un cuerpo. La parte de educación es un subcuerpo y la parte total, la educación, o sea, la Constitución hay que leerla como un cuerpo. Por eso, de nada sirven las discusiones de WhatsApp cuando te mandan pantallazos y te dicen que están mintiendo. Cuando te hablan de libertad de educación y luego se empieza a restringir esa libertad de educación, tanto así que no estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero hagamos un ejercicio mental. Un ejercicio mental. Si alguien quisiera tener control sobre la educación, un control hegemónico, si alguien está, un grupo político está pensando en eso, no estoy diciendo que lo haya, ¿ya? Bueno, esta constitución le queda perfecto. Le queda perfecto. Porque en el fondo nosotros vamos a ir a decir, oye, pero no, si este colegio es particular, sí, pero tengo que acreditarte yo y está en mí hacerlo. Y como dice muy bien la Trini, ya no tenemos que preguntarle a los constituyentes. Esto ya fue entregado, ya es un texto con vida propia. ¿A quién hay que preguntarles? A los futuros parlamentarios, por mayoría simple, ¿qué contenido le van a dar? ¿Qué contenido le van a dar a esta cosa tan abierta? Entonces, es una libertad bastante restringida. Yo creo que a los colegios particulares subvencionados en particular, valga la redundancia, por este tipo de cosas, por el poder que se le otorga a los profesores como gremio. Yo no tengo nada contra los profesores, soy un agradecido de los profesores que me han tocado tener en mi vida, ¿cierto? Pero a los profesores como gremio, hemos visto muchos profesores que no son muy amigos de hacer clases presenciales o de hacer las menos posibles, ¿cierto? Finalmente van a poner al colegio, al sostenedor, al que hizo el esfuerzo, al que tomó los riesgos, entre la espada y la pared, un papá preguntándole por qué están enseñando esta barbaridad, por qué esta otra, por qué tengo menos aportes que los colegios públicos y cosas por el estilo, que en un par de años, y ahí un poco voy un poco a lo que uno podría pensar en el tiempo, en un par de años ya vamos a estar viendo, ¿sabe qué más? Aquí están las llaves, tome. Veamos qué pasa con el sitio, alguna cosa, pero tómeselo. Yo así no sigo. Entonces, vamos a ir a una, sí o sí, estatización de la educación. Y eso quizás puede quedar más claro con lo siguiente. Un colegio particular nuevo, o sea, en el fondo, un colegio particular nuevo no tiene de partida, si no lo aceptan,
no lo dejan entrar a la oficina de aparte para pedir permiso, no tiene que alegar porque no es un derecho establecido en la Constitución. ¿Ya? En el fondo, no es un derecho. Y además, yo les pregunto, si, por ejemplo, la educación no es un bien de consumo, no es una empresa, pero tiene facetas como toda la realidad, ¿cierto? Todas las realidades tienen distintos accesos. Y para montar un negocio hay que montar una organización. Y hay que invertir, y hay que poner activos y cosas por el estilo. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Piensen si han tenido experiencias empresariales, en este caso se lo digo más a los varones, por experiencia de vida, ¿cierto? ¿Quién va a poner un proyecto que necesariamente es de largo plazo si tu piso institucional es una ley de mayoría simple, de quórum simple, con 2/3 de los diputados presentes en sala? Antes yo tenía un derecho constitucional y tenía ciertos quórums que son importantes para darle continuidad a la democracia. Hoy día la institucionalidad se devaluó tanto que yo les podría preguntar, o sea, ¿ustedes invertirían en un negocio que de repente no saben si con el cambio de cosas o por una negociación política o por las elecciones de pronto van a decir no, esto ya no más? Porque ellos son los que toman las decisiones. No van a tomar esa decisión de una vez para siempre. Queda en manos de ellos y de lo que hagan y rehagan y contrahagan y cosas por el estilo. Entonces, evidentemente ahí vas a tener una disminución, al menos, de nuevos colegios por simplemente la incerteza jurídica. No sé si queda clara esa idea. Ahora, en la práctica, estos son teje, maneje y cosas por el estilo y cosas que toman tiempo. Nosotros pensamos que esto debería materializarse en problemas reales de cambios de propiedad de colegio, de estatización de colegio, cosas por el estilo, en un plazo de 2 a 6 años crecientes, porque el Estado hoy día no tiene cómo hacerse cargo de todos los alumnos que están en el sistema privado o particular subvencionado. Queremos agradecer a Felipe Varela, director de la agrupación Mi Derecho a Educar, por haber conversado este día miércoles con nosotros acá en Carta Ciudadana. Felipe, muchísimas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, yo le agradezco este espacio y disculpen si fui un poco enredado, espero haber aclarado algo de nuestra visión del proceso. Está perfecto, muchísimas gracias, que estés muy bien, Felipe. Igual, gracias. Bueno, queremos saludar, por supuesto, a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana de Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Cogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagen Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo en Osorno, en el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio Pirque, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programas de televisión por la web, también nos puede ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Agradezco a Laura Valle. Laura, un abrazo. Mauricio Pérez, Igualmente. un abrazo. Trinidad Segers, un abrazo y bienvenida al programa. Muchas gracias Bienvenida. por haberme invitado. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que tengan un excelente día miércoles. Chau, chau. Adiós.